esta tarde. Estamos dando en esta hora la adoración y la alabanza al Rey que vive por los siglos de los siglos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te invito en esta tarde a comenzar a conectarte con la presencia del Señor, a comenzar a buscar el rostro de Dios. Estamos dando un breve tiempo para que te prepares para acercarte ante la presencia del Dios de Israel. Te invito a conectarte en esta hora, amado hermano, amigo que me escucha, pastor también, que quizás estás viendo esta transmisión, hermanos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, hermanos también en Cuba, en Puerto Rico, en Brasil, hermanos también que se están conectando desde España, desde Honduras, El Salvador, Haití o cualquier otra nación, Ecuador, cualquier lugar de este mundo donde aquella persona que está necesitada de la presencia de Dios, del deseo de acercarse al Dios de Israel, el Dios de la Biblia, te invito en esta hora a conectarte. Gloria al Señor. Esperamos por ti, amado. Esperamos por ti, amigo. Esperamos por ti, pastor. Esperamos por ti, Iglesia de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Conéctate, amado, conéctate. Búscanos ahí a través de la página de nuestra iglesia o de la página personal del pastor. Aleluya. También estaremos transmitiendo, terminado el servicio por este medio de Facebook, vamos a transmitir por el YouTube. O sea que usted también puede buscar en YouTube este mensaje o este servicio al Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora para comenzar. Oramos al Señor en esta hora. Te pido en esta hora que te pongas en comunión con el Señor y con tu familia ahí donde estás y vamos a orar juntos. Oramos. Señor, en esta hora te adoramos. Recibe la gloria, recibe el honor, recibe la alabanza. Gracias porque podemos, Señor, en esta hora invocar tu nombre, el nombre del Dios de Israel. Oramos en esta hora, Señor, para que al adorarte en este momento, al acercarnos a tu presencia en esta hora, tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe a adorar, a alabar y exaltar tu nombre. Ahora, Señor, abrimos nuestros corazones y nuestras vidas a ti, para rogarte en esta hora que tú impartas tu palabra en nuestros corazones y nuestros corazones puedan ser transformados por ti. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano que se está conectando en esta hora. Oramos para que, oh Dios, tu Espíritu Santo esté ahora saturando su vida allí en sus casas. Que la presencia de tu Espíritu caiga sobre cada casa, cada persona que nos ve. Que puedan sentir tu gloria, Señor, como también estamos sintiendo tu gloria en este lugar. Gracias, Padre. Recibe la alabanza y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos a nuestro servicio en Iglesia Bautista Internacional de Deltona. Damos gracias al Señor porque nos permite en esta hora, como decíamos ahorita, poder congregarnos o vernos o comunicarnos a través de estos medios. En esta hora queremos dar algunos anuncios importantes para todos los hermanos que nos están escuchando y amigos también y personas que quizás van a congregarse en el futuro en nuestra iglesia. Queremos decirles que los martes a las 8 de la noche estamos celebrando cultos de oración en las casas. Así que reúnete con tu familia o quizás con un amigo o una persona que habita contigo en casa y reúnete a orar a las 8 de la noche, 8 p.m. hora de la Florida. Queremos que te reúnas, ores juntos, hagas tu altar familiar y podamos juntos orar al Dios de la Biblia, al Dios de Israel. Los miércoles estamos celebrando también servicio de células de oración a través de la aplicación Zoom. Por favor, comunícate
con el pastor, o te puedes comunicar también con nuestro hermano Juan Burgo, y él te puede orientar cómo hacerlo, pero queremos bendecirte a través de este servicio de células de oración a través del Zoom. También el jueves estamos también transmitiendo a las 8 también de la noche servicios de estudio bíblico. Este jueves fue algo interesante, los hermanos pues nos hicieron muchas preguntas, estamos haciendo un estudio bíblico abierto para que los hermanos pregunten de la Biblia cualquier tema y así edificar sus vidas. Hay muchas preocupaciones quizás de algunos temas bíblicos, algunas quizás hermanos que están interesados en algún tema bíblico. Por favor, venga el jueves con nosotros a través de la aplicación Zoom, comuníquese con el pastor, con nosotros, y te vamos a orientar cómo hacerlo. Pero queremos que puedas traer tus preguntas a este estudio bíblico, cualquiera que sea. Cualquier pregunta que usted tenga, duda, pues comuníquese y conéctese a través de esta aplicación Zoom en los jueves. Y también estamos transmitiendo los domingos, 2 de la tarde. Por ahora lo vamos a seguir haciendo así como lo estamos haciendo online, pero ya en el futuro inmediato estaremos comunicándonos, o sea, para transmitirle la información a usted de cómo lo vamos a hacer cuando ya se abra en los servicios en el templo. Cada uno de los hermanos de la iglesia recibirá una carta informativa de parte de la iglesia de cómo va a ser el procedimiento a tomar o a seguir cuando ya pues, podamos reunirnos en el local ahí en Austin. Así que hermanos, Dios te bendiga, es nuestro deseo. El Señor esté contigo y quiero en esta hora invitarte a adorar juntos a través de esta linda alabanza. Una alabanza que ha estado edificando nuestras vidas en estos días y que queremos también que usted pueda recibir esta alabanza ahí en casa. Así que adora conmigo. Te invito en esta hora a buscar la presencia de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la presencia de Dios. Así que te invito, cierra tus ojos ahí donde estás y comienza a adorar y a exaltar al Dios Todopoderoso. Aleluya. Que sería mi final. Más en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Que Él dijo que conmigo estaría. Aleluya. Y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos tu presencia. menos su presencia. Adora conmigo. Que se vayan todos, Pero no el Espíritu Santo. Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero Aleluya. algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Adora, amado. Adora ahí en tu casa. Recuerda que tú eres la iglesia del Señor. Ahora no me siento Levanta tu mano, cierra tus ojos y adora al Rey. su amor de día y de noche me ha. Aleluya. Más en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. A pesar de todo, Que me falte todo. adórale. Venga lo que venga, adórale. Es lo más glorioso que tenemos. El Espíritu Santo. Espíritu Santo, que me quiten todo. Aleluya. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje Adórale, de amado. adorar y glorificar. Adórale. Adórale. Alábale. Y prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré. Él es mi amigo fiel. Eres fiel.
presencia. Aleluya. Vengo el Espíritu Santo. Todo lo pueden quitar. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, Amado, puede faltarte todo. menos tu Pero presencia. lo más grande es la presencia de Dios en tu vida. Y se esté dañando. Todos se pueden ir, pero el Espíritu Santo no. Espíritu Santo, Ha sido sellado por Él. pero algo jamás podrán lograr, que yo Y a cantar y a alabar. Glorifica, aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Alábale. Alaba al Rey. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Grande eres, Señor. Grande eres. Grande eres, Jesús. Aleluya. Aleluya. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amado, en esta tarde queremos también que usted pueda recibir la palabra del Señor. Estoy en esta tarde invitando a nuestra hermana Dialeni. La pastora de la iglesia va a estar predicando la palabra para sorpresa, ¿verdad?, de muchos hermanos. Creo que es la primera vez que lo va a hacer a través de estos medios y también quizás en nuestra iglesia. Pero queremos ser edificados y queremos ser bendecidos a través de lo que Dios trae a través de ella. Así que, sin más preámbulos, quisiéramos en esta hora que la hermana Dialeni, la pastora de la iglesia, pues pase aquí y pueda compartir con nosotros la palabra del Señor. Pero antes de darle lugar a ella, yo quisiera que usted, ahí donde está, ahí en su casa, mire a su hermano o mire a su esposo o mire a su hijo y dígale: Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dile: pronto estaremos en la iglesia, en el templo. Pronto estaremos juntos adorando y glorificando el nombre del Señor. Así que Dios bendiga su vida, hermano, y el Señor esté contigo ahí en la casa y también con nosotros. Amén y amén. Hermana Dialeni, por favor, ahora pase aquí y damos gracias al Señor por ella. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Estamos aquí en obediencia primeramente al Señor y también en obediencia a mi pastor, mi esposo. El Señor me dio una palabra en el mes de febrero, una palabra que yo tenía guardadita ahí, pero mi esposo me animó para compartirla con ustedes en esta tarde. Y esta palabra, que sé que es una palabra de Dios, la he titulado Viviendo en la presencia de Dios. Viviendo en la presencia de Dios. En el libro Primero de Reyes, en el capítulo 17, libro Primero de Reyes, capítulo 17, el versículo 1, dice así la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. El secreto de los grandes hombres de la historia era que vivían en la presencia de Dios. Joseph Allein se levantaba a las 4 de la mañana o antes para adorar al Señor y se sentía muy apenado cuando oía a los herreros o a otros artesanos en sus respectivos talleres antes de que él estuviese en comunión con Dios. Y le decía constantemente en varias ocasiones a su esposa: como me avergüenza ese ruido. ¿No merece mi amo más que el amo de ellos?
desde las 4 de la mañana hasta las 8, pasaba tiempo en oración, en contemplación y en cánticos de salmos. A veces lo hacía todo el día en un lugar escondido. Si nosotros estudiamos, hermanos, los grandes avivamientos de la historia y estudiamos la vida de los generales de Dios, todos vivieron en su presencia. Amén. Y si nosotros vamos a las historias bíblicas, allí encontramos a Abraham. Dice la palabra que él era un adorador, donde quiera que llegaba edificaba altar a Jehová. Moisés pasaba horas en la presencia de Dios, tanto que su rostro resplandecía y su rostro cambiaba de tanta gloria. Él sabía lo importante que era vivir en la presencia de Dios. Y por eso cuando se dirigía a Canaán con el pueblo, él clamó a Dios y le dijo: si tu presencia no va conmigo, no nos saque de aquí. Amén. Indicando que sin su presencia él estaría perdido. Amén. Josué aprendió lo mismo y no se apartaba del tabernáculo. Daniel oraba 3 veces al día y ayunaba buscando la presencia de Dios. Y si vamos al Nuevo Testamento, encontramos también hombres como Esteban, llenos del Espíritu Santo, y aquellos que estaban buscando falso testimonio contra él, cuando fijaron sus ojos a aquel concilio allí, vieron en él que resplandecía su rostro, y vieron su rostro como el rostro de un ángel, porque ahí estaba la presencia de Dios. Aleluya. Esta historia bíblica nos habla de este gran hombre de Dios, de Elías. Su nombre significaba Yahvé es mi Dios. Y lo interesante es que Elías era un hombre como tú y como yo, pero era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Dios lo levantó para resistir la maldad de Acab y Jezabel en el reino del norte, en un tiempo crucial en la historia de Israel, donde toda la tierra parecía estar en apostasía y donde el gobierno oficialmente apoyaba la adoración a Baal y a otros dioses. Y se había perdido casi por completo ya la adoración al Dios verdadero. Y este gran hombre de Dios tuvo el valor de presentarse delante del rey Acab, y anunciarle que vendría una gran sequía como consecuencia de su pecado y que duraría 3 años y medio. En el versículo 1 leemos que dice la palabra que Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Él le dijo: vive Jehová, Amén, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías estaba en la presencia de Acab. aleluya. Pero él estaba consciente de la presencia de alguien más grande que un rey terrenal. Él estaba constantemente en la presencia de su Dios. Aleluya. En el versículo 2 dice la palabra que vino palabra de Jehová a él. Porque sí, este versículo es muy importante, porque siempre que nosotros estemos en la presencia de Dios, va a haber palabra para nuestras vidas. Aleluya. En la presencia de Dios habrá palabra y habrá orientación. En el versículo 3 leemos ahí cómo Dios le da una serie de instrucciones, de indicaciones, de orientaciones, de palabra a Elías. Y le dice: apártate de aquí. ¿No te ha dicho eso muchas veces Dios? Vete de ahí, sal de ahí, apártate. Ahora le dice así a Elías: apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. La sequía anunciada por Elías era una gran amenaza para el reino de Acab. Por tanto, la vida de Elías corría peligro, y por eso lo enviaba en esta ocasión el Señor al arroyo, Dios, para su propia seguridad. ¿Y saben por qué
Dios hizo eso, hermano, porque el Dios que nosotros tenemos un Dios que se preocupa por sus hijos. Dios estaba preocupando por Elías, Dios estaba preocupando por su seguridad, y el Dios nuestro se preocupa por nosotros, se preocupa porque estemos a salvo, se preocupa por nuestra seguridad. Dios quiere hablar a sus hijos. Dios siempre quiere hablarnos, hermanos. Dios quiere orientarnos. Dios quiere guiarnos para que no tropecemos en el camino, para indicarnos el camino correcto, al igual que lo hizo con Elías. Lo que sucede es que muchas veces la agitación de esta vida en que nosotros vivimos, los afanes, los entretenimientos, la prisa, muchas veces nos impide escuchar la voz del Señor. El pecado también se vuelve un estorbo para que la voz de Dios se escuche. Recordemos en el tiempo de Elí, sus hijos no andaban bien delante del Señor, estaban pecando delante de Él. Y dice la palabra que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Y yo me preguntaba, ¿será que Dios no quería hablar a su pueblo en esos días? No, era que no habían hombres que pudieran escuchar su voz, no habían hombres que estuviesen ahí en su presencia, porque luego que llegó el profeta Samuel, enseguida Dios se le dio palabra. Cuando uno está en la presencia del Señor, Dios va a dar palabra para tu vida. En estos días hay muchas palabras por ahí, hay muchas voces con relación a lo que está sucediendo, pero yo te invito, a mi hermano, que tú entres y busques al Señor y entres en su presencia para que tú escuches la palabra verdadera. En Jeremías capítulo 23, versículo 18, versículo 22, Dios le habla ahí al profeta. Le habla de aquellos falsos profetas que contaban sueños mentirosos y decían, Dios me dijo, cuando Dios no había hablado. Y en el versículo 18 le dice el Señor al profeta Jeremías, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? En el versículo 22, él le sigue diciendo, le dice, si ellos, refiriéndose a los falsos profetas, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si ellos hubiesen estado en mi secreto. Muchos hoy hablan, muchos dicen, Dios me dijo, pero hay que estar en el secreto de Dios para conocer cuál es la palabra verdadera. Se necesita estar en la presencia del Señor para que haya palabra, para que haya orientación a nuestras vidas. Y yo aprendí algo de eso, de estar en su presencia con mi mamá. Mi mamá es una mujer de oración. Y yo en mi etapa de mi niñez recuerdo que muchas veces despertaba en las noches y la veía a ella de rodillas orando al Señor a cualquier hora de la madrugada que despertaba. Y muchas veces en la mañana ella nos reunía en el culto familiar que hacíamos. Nosotros somos 3 hermanas y ella nos decía a cada una por una, lo que Dios le había dicho durante la noche. Y ella nos daba palabra, ella nos daba versículos, cosas que Dios le había dicho esa noche para cada una de nosotras en particular. Y esas palabras nos ayudaron mucho, y esas palabras aún las recordamos, porque eran palabras de Dios que habían salido de un tiempo de comunión, de oración a Dios de ella. Hermano, líder, pastor que me escucha, necesitamos entrar en la presencia de Dios para recibir verdadera palabra. Amén. Palabra que edifique, palabra fresca, palabra que alimente el alma, palabra para dar al pueblo que lo necesita, palabra de orientación, palabra de guía. Muchos se preocupan cómo van a manejar, cómo van a resolver las cosas ahora cuando regresen a la congregación después de este brote, de esta pandemia. Dios te va a guiar, Dios te va a orientar, Dios te va a dirigir, pero necesitas estar en su presencia. Amén. En el versículo 8, Dios vuelve otra vez a hablarle a Elías y le dice así, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, versículo 8, vino a él palabra de Jehová diciendo,
Y en el versículo 9 en adelante dice, vamos a leer toda la historia para que la entiendan. Levántate, vete a Sarepta de Sidón. Eso fue lo que Dios le dijo a Elías. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Mi hermano que me escuchas en esta hora, en la presencia de Dios habrá provisión para tu vida y para los que te rodean. Parecía no tener sentido que Dios mandara a Elías allá a Sarepta, una ciudad gentil, ubicada en la misma región de donde procedía Jezabel, un territorio totalmente enemigo. Parecía no tener sentido también que Dios lo mandara hasta una viuda, ya que las viudas en todo aquel mundo antiguo, ellas eran conocidas por su extrema pobreza. Pero hermanos, lo que no tenía sentido quizás para Elías, sí tenía sentido para el Dios del cielo. Ya Él lo había organizado todo, ya Él había dado órdenes para su sustento. Dios da órdenes para nuestro sustento, hermanos. Y no importa si es una viuda pobre o un cuervo o alguien que no sea del pueblo de Dios. Ellos solo son el instrumento, porque la provisión viene de arriba. Amén. La provisión viene del cielo. Amén. Y no importa si el arroyo se seca, Dios va a dar una salida. Él va a hacer algo nuevo para ti. Viviendo en Cuba, yo tenía un cuñado. Digo tenía porque el año pasado Dios lo llevó para estar con él. Y él estaba pastoreando en una provincia de allá de Cuba. Nosotros estábamos en otra provincia distante de ellos. Pero él recibió una invitación para venir a este país, aquí a los Estados Unidos. Era la primera invitación que recibía como esa. Así que él comenzó a hacer todos los arreglos, todos los ahorros que ellos tenían. Lo poco que tenían lo pusieron en función de eso, arreglando papeles, demás. Ellos creían que se iba a dar el viaje, pero en ese tiempo se necesitaba un permiso cubano y ahora no. Y él no recibió ese permiso para venir aquí. Así que ellos tenían muchos planes con ese viaje y todos los planes se cayeron para ellos. Mi cuñado, recuerdo que él soñaba con una computadora, porque él no tenía una computadora para trabajar como pastor. Ese era uno de sus sueños. Y él decía, bueno, si quizás se da el viaje, pueda conseguir eso. También mis sobrinos, sus hijos, como niños al fin, se habían hecho ilusiones de cosas que papá le podría llevar. Y así muchas cosas, muchos planes más que ellos hicieron. Y de momento todo se cayó y perdieron todo el dinero que habían invertido, los pocos ahorros que ellos tenían.
Entonces yo recuerdo que mi hermana me llamó allá a la provincia de Ciego de Ávila, donde vivíamos nosotros, y ella me llamó por teléfono para decirme lo que había sucedido, con una voz muy triste y llorosa. Ella me dijo todo lo que le había pasado, y yo me sentí muy triste y fui para el templo y a orar al Señor y a decirle: Señor, ¿qué pasó con todo esto? Dime algo para decirle a mi hermana, ella está muy triste, dame una palabra. Y yo recuerdo, hermano, que estando ahí en el templo, que estaba al lado de la casa pastoral de nuestra casa, ahí en la presencia del Señor, Dios me dio una palabra. Y rápido yo traté de escribir esa palabra, escribí esa palabra. Esa palabra no fue algo que yo pensé, que yo medité, que busqué. Eso me llegó de momento, de la presencia del Señor. Fue como si Él me lo dictara, y rápido lo escribí y decía así: la bendición no siempre hay que salir a buscarla. La bendición se llama Jesucristo. Amén. Jehová Jireh, Amén. Dios proveerá. La bendición no siempre hay que salir a buscarla. La bendición se llama Jesucristo. Jehová Jireh, Dios proveerá. Esas fueron las palabras que Dios me dio. Hice una carta y puse todo eso en la carta para mandárselo a mi hermana. Y precisamente al otro día pasaba un pastor por ahí, iba para la provincia de mi hermana, pues mandé la carta con él. Y cuando ellos recibieron esa carta, también recibieron esa palabra, porque lo que es de Dios, uno lo siente en el corazón. Ellos sintieron que Dios le hablaba con ese pensamiento que había ahí en esa carta, con esa palabra. Y ellos hicieron de esa palabra un lema. Ellos hicieron un lema, y mi hermana me cuenta que los niños, hasta antes de ir para la escuela, repetían este lema: la bendición no siempre hay que salir a buscarla. La bendición se llama Jesucristo. Jehová Jireh, Dios proveerá. Hermanos, no había pasado después de eso una semana, cuando mi hermana me llama con tremenda emoción, diciéndome: unos hermanos que vinieron de otro país llegaron a mi casa inesperadamente y le dijeron a mi esposo: mira, aquí hay una computadora. Nosotros sentimos de parte del Señor que teníamos que traerte esta computadora aquí. Una computadora buena, nueva, bien difícil de conseguir allá en Cuba, pero Dios se la llevó a su casa, porque Dios es un Dios proveedor. Amén. También a mi hermana le pusieron un dinero en sus manos ese día. Pero eso no fue todo. Dentro de unos días más recibo otra llamada. Mi hermana dice: ahora llegaron unas personas también que no esperábamos, y le dijeron a mi esposo: mira, aquí hay una impresora nueva para tu trabajo. Y los hermanos de la iglesia, algunos que tenían algunos negocios, le fue bien en esos días y le trajeron también algunas provisiones a ellos. Le trajeron, recuerdo que ella me dijo, alguna ropa y zapatos a sus hijos. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Amén. Nuestro Dios es un Dios proveedor. Él es Jehová Jireh, Dios proveerá. No hay justo desamparado, dice la palabra, ni su descendencia que mendigue pan. Y hay mucha gente preocupada ahora mismo por lo que estamos viviendo en el mundo, por la crisis económica que quizás vendrá a causa de esto que está sucediendo. Y quizás tú que me estás escuchando en este momento, tú eres uno de esos que han perdido su trabajo y que quizás te pasan muchos pensamientos por tu cabeza ahora mismo. Pero yo te digo, si Jehová es tu pastor, Él no te faltará. Amén. Si Jehová es tu pastor, Él no te faltará. Dios hará provisión. La primera palabra de Dios a la viuda en este capítulo a través de Elías fue: no tengas temor, no tengas temor. La viuda ya se veía como muerta con su hijo. Ella dijo: voy a preparar esto último que me queda para dejarnos morir. Pero Dios quería que ella dejara en ese momento a un lado el temor y pusiera su confianza en Él. Así es. Así que, hermanos, dejemos a un lado los temores, soltemos las preocupaciones, entremos en la presencia de Dios. La palabra dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os
serán añadidas. Amén. En la presencia de Dios habrá provisión para tu vida y para los que te rodean también, como sucedió ahí con Elías y los demás. Así que dile a tu familia, si está ahí cerca de ti en este momento, dile: Dios hará provisión. Dios hará provisión. Amén. No te preocupes, Dios va a hacer provisión. Lo otro que sucede en la presencia de Dios es que en la presencia de Dios habrá milagros y respaldo divino. En la presencia de Dios habrá milagros y respaldo divino. En el versículo 17 leemos lo siguiente: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Ahora los días felices, aquellos días lindos de provisión, habían pasado y se encontraban allí ahora en un momento difícil. Había muerto para la viuda no solo su hijo, sino también su única esperanza. Y en el versículo 18 dice que ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? Algunos piensan que ella tuvo un pasado no muy bueno, un pasado de pecado, y que su conciencia le estaba ahí acusando. No sé, pero ella ahí le dice así a Elías: ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? Y le dice: para hacer morir a mi hijo. De cierta forma estaba culpando de la muerte de su hijo a Elías en ese momento. Dice el versículo 19 que Elías le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo. Parece que ella se había aferrado de su hijo muerto ahí. Él lo tomó y lo llevó al aposento de él, donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y dice el versículo 20, dice que él lo puso ahí en su cama. Elías trajo esta aflicción a la presencia de Dios y le pidió a Dios que remediara el problema. Elías sabía que únicamente en la presencia de Dios se obraría el milagro. Porque hay cosas, hermanos, que se salen de nuestro control. Hay cosas en las que nosotros decimos: no puedo hacerlo, no voy a poder solo. Y en esos momentos necesitamos la ayuda de Dios. Por eso él oró, hermanos, ahí. Y él fue a la presencia del Señor. Y dice que fue clamando a él. En el versículo 20 dice que clamando a Jehová, él dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya presencia estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y dice: se sentó sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Elías oró con gran intensidad, oró con todo su corazón e intimidad con Dios. La oración, hermanos, es la llave. Alguien ha dicho: es la llave que abre el camino para ver los milagros de Dios. Yo amo la oración, porque la oración es todo para el cristiano. Y cuando tú te entregas con todo tu corazón en oración, algo va a suceder. Te aseguro que algo va a suceder. En el versículo 22 dice la palabra: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y quiero resaltar el versículo 22 que dice: y Jehová oyó la voz de Elías. Y Jehová oyó la voz de Elías. Es el primer ejemplo de resurrección en la Biblia. Dice que Jehová oyó la voz de Elías y el alma del muchacho, del niño, volvió a él. Amén. Y revivió. Amén. ¿Saben cómo se llama eso, hermanos? ¿Saben cómo se llama? Pues yo lo he llamado respaldo divino. Amén. Respaldo divino. Mi hermano que me escuchas, líder que me escuchas, pastor que me escuchas,
Siempre que tú busques a Dios, cultivando una intimidad con Él, siempre que andes en santidad delante de sus ojos, siempre que te deleites en su presencia, vas a contar con ese respaldo divino. Aleluya. Vas a contar con ese apoyo del cielo. Aleluya. No importa cuán grande sea tu aflicción en la que te encuentres o la tragedia que tú tengas que enfrentar, tú encontrarás apoyo, tú encontrarás fuerzas, tú encontrarás valor, tú encontrarás respuesta del cielo y no vas a quedar en vergüenza, hermano, porque tú no puedes, cuando tú no puedas, Dios lo va a hacer por ti. Amén. Él obrará un milagro. Amén. Yo creo, mis hermanos, en un Dios de poder. Yo creo, mis hermanos, en un Dios que todavía Él hace milagro. Yo creo en un Dios que ahora mismo Él está haciendo milagro en esta situación en que se encuentra el mundo. Yo creo en un Dios que va a hacer también milagro en estos días. Si estás enfermo o tienes algún familiar enfermo hoy, declara que Dios lo va a sanar. Declara que Dios va a hacer un milagro. Dilo por fe. Pídele con todo tu corazón a Dios como lo hizo Elías. Clama con toda la intensidad a Él y tú verás un milagro de Aleluya. Dios. ¿Quieres ver más oraciones contestadas? ¿Quieres ver más milagros en tu casa o en tu ministerio? ¿Quieres contar todo el tiempo con el respaldo divino? Busca a Dios, pero hazlo con toda tu intensidad. Hazlo con todas tus fuerzas. Adéntrate en la presencia de Dios. Profundiza en tu relación con Él. Vive en su presencia, hermano. Vive en su presencia. En la presencia de Dios habrá palabra y orientación. En la presencia de Dios habrá siempre provisión para tu vida y para los que te rodean. En la presencia de Dios habrá milagros y respaldo divino. Y yo ahora, antes de terminar aquí, quiero hacer una oración por ti. Quiero hacer una oración para todos aquellos que quizás están esperando una palabra de Dios. Quieren que Dios le oriente sobre un asunto, algo que tienen en su corazón. Quieren que Dios le guíe en esa decisión, en ese asunto. Quieren oír una palabra del cielo. Dios te la va a dar si tú crees en Él. Milagro, aleluya. Quiero hacer una oración por todos aquellos que quizás en un tiempo Dios lo usó para hacer milagros, para tocar a los enfermos y ser sanados. Dios lo usó para hacer milagros y ayudar a otros, pero que ya eso pasó porque descuidaron su relación con Dios. Yo quiero orar por ti, para que Dios avive ese fuego de Dios en tu vida, para que vuelvas a su presencia y Dios comience otra vez a usarte. Quiero orar por aquellos que quizás están pasando alguna necesidad, pero que Dios va a ser tu proveedor si tú lo crees, porque no hay nada imposible para Él. Quiero orar por todos aquellos que sienten deseo de estar más en la presencia de Dios, pero sienten ataduras, quieren buscar del Señor, quieren orar, quieren leer más la Biblia, aprender más de Él, pero siempre que quieren hacerlo sucede algo, quieren ayunar y no pueden. Personas que quieren adentrarse en el Señor y no pueden hacerlo. Yo quiero orar por ti en esta tarde. Yo quiero orar por ti. Yo quiero que ahí donde tú te encuentras, tú en fe, levante tus manos al cielo. Aleluya. Dile: Señor, aquí estoy. Oh, Dios. Señor, aquí estoy. Entrégate a Dios ahora. Ponte en comunión ahí. Por favor, Ponte en Señor. comunión con Dios. Tú que me escuchas. Aleluya. Ya sea que tenga el Señor o todavía no. Lo más lindo es tener a Dios contigo. Lo más lindo es tener ese Dios bueno, proveedor. Acepta a Cristo como tu Salvador si no lo conoces. Ponte a cuentas con Dios, porque a esto le queda poco tiempo. Dios pronto vendrá por su iglesia y tú te quedas si no estás preparado. Oh, sí. Prepárate. Dile: Señor, Ayúdanos. ayúdame, Señor. Ayúdanos, Perdona Señor, mis ayúdanos. pecados, yo me entrego a ti. Vamos a orar. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Te doy toda la gloria y la honra, Señor, por tenerte en mi vida, por haberte conocido. Sí, Padre. Gracias, Señor, por ser
Padre, mi Dios, grande y poderoso. Gracias, Señor, por tu amor inmenso. Gracias por tu perdón. Gracias porque podemos acercarnos a ti. Señor, porque podemos entrar en tu presencia. Aleluya. Ahora yo te pido, Señor, por todos mis hermanos que me están escuchando, por todas las personas ahora mismo que están escuchando, Señor, y que están, Señor, presentándose delante de tu presencia. Yo te pido ahí, Señor, por esas personas, cristianos ya, hijos tuyos, que quieren, Señor, buscarte, pero sienten ataduras, cosas que no lo dejan, Señor. Yo te pido, Dios mío, que tú rompes esas ataduras, que tú reprendas todo eso que le atas, Señor, para que no te busque, todo eso que no les deja llegar a tu presencia, que no los deja ayunar, que no los deja orar. Señor, que Padre, muchas veces hay ese desánimo. Yo te pido que tú lo quites ahora. En el nombre de Oh Jesús. Señor, llega ahora. Toca, Jesús. Toca en el nombre de Jesús. Que haya llenura de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Toda alma seca, vuelva, Señor. Vuelva a revivir ahí. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú toques, Jesús. Devuelve la unción. Que tú llenes, que tú devuelves a los perdidos, Señor. Personas que quizás tú lo usaste en el ministerio, pero que ahora, Señor, ya no están, Padre, sirviéndote como lo hacían antes. Yo te pido que tú le llenes otra vez, Señor, que tú le llenes nuevamente, que tú lo uses para bendecir a otros. Mira aquellos que están clamando ahora por un milagro, Señor. Dale ese milagro. Sí, Padre. Aquellos que están enfermos, Señor, de este virus ahora, tú lo puedes levantar. Ahí donde se encuentren en los hospitales, ya sea en los hospitales o en su casa. Ahora mismo tú llegas, Espíritu Santo. Ahora mismo tú tocas, Señor. Ahora mismo tú le levantas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque tú eres el Dios, Señor, que lo hace todo. Oh, hay poder en ti, Señor. Tú puedes levantar hasta de los muertos, Señor. ¿Qué hay que tú no puedas hacer? Oh, Dios del cielo, yo te ruego que tú toques ahora, que tú sanes lo que me están ahora, Señor, escuchando, que están enfermos. Padre. Ahí en su casa, tócale, Señor. En el nombre de Jesús. Tócale en el nombre de Jesús ahora mismo. Sí. Reciban la visitación del cielo, el toque del Espíritu Santo, Señor. Y esos cuerpos sean sanos, toda enfermedad huya. Y esos cuerpos sean sanos para glorificar tu nombre y solo para servirte a ti, Señor. Amén. Oh Dios del cielo, oro por aquellas personas que están necesitadas, que necesitan provisión, Señor. Oh Dios, que han perdido su tenemos trabajo. a ti nada falta, Sí. Padre. Porque tú en el momento, Señor, más crucial aparece para darnos lo que necesitamos. Yo te ruego que tú proveas, Señor. Provee. Que tú hagas milagros, Abre puertas. Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Padre. Oh Padre, que tú hagas milagros y maravillas delante de sus ojos. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos escuchas, porque sabemos que tú lo harás, porque sabemos que habrá testimonio de lo que tú harás, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu presencia, Señor. Permítenos estar ahí siempre, Señor. Siempre más cerca y más cerca de ti, Jesús. Aleluya, gracias. Gracias, Señor, te doy. Es en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, que oramos y decimos amén. Así sea. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Verdad? El Señor nos ha hablado, nos ha dicho, entra en mi presencia, porque en mi presencia hay plenitud de gozo, hay provisión, hay sanidad, hay milagros. Amados, estos tiempos no son tiempos para estar jugando a la iglesia. Estos tiempos son para buscar el rostro de nuestro Salvador, porque Cristo viene. La venida del Señor está cerca. Todos los que me están escuchando, ¿verdad?, saben que percibimos en el ambiente de que esto se está terminando. Por lo tanto, prepárate para el encuentro con tu Dios. Amado, Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia, la proteja, la guarde, la cuide. Y recuerde que usted no está solo en esta batalla. El Señor y su presencia está con usted. Así que bendiciones de parte del Señor. Y no olvides que tenemos todas estas actividades la próxima semana. Así que busca al Señor, conéctate con nosotros y trata por todos los medios de andar en santidad. Así que bendiciones de lo alto y damos gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén.